Ella era la hija de la malvada Jezabel, la esposa de un rey de Judá. Y cuando su hijo murió, hizo lo impensable: asesinó a sus propios nietos para arrebatar el trono. Su nombre era Atalía, y se convirtió en la única mujer que reinó sobre Judá en toda su historia. Pero lo que ella no sabía era que, en medio de la masacre, un bebé había escapado. Un pequeño príncipe escondido en el templo de Dios, esperando el momento de reclamar lo que legítimamente le pertenecía: el trono de David. Esta es la historia de una reina sedienta de poder, de un pacto divino que parecía roto, y de cómo Dios preserva sus promesas incluso cuando todo parece perdido. Acompáñanos a descubrir uno de los capítulos más oscuros y esperanzadores del Antiguo Testamento. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Dios 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes, y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Dios, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Dios, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa, para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Dios junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas, sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga, y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Dios. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba, y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército, y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Dios. Le abrieron, pues, paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. En la historia de la reina Atalía contemplamos el espejo más oscuro de la ambición humana desatada. Esta mujer, única soberana que reinó en Judá, trepó al trono sobre una montaña de cadáveres que incluían a sus propios nietos. La corona que ciñó su frente estaba manchada con la sangre de su descendencia, revelando una verdad aterradora: cuando el poder se convierte en el único Dios, exige sacrificios que anulan hasta los vínculos más sagrados de la naturaleza humana. Atalía no llegó al poder por aclamación popular ni por designación divina. Llegó por el crimen más atroz imaginable para una abuela: exterminar a sus propios nietos para eliminar cualquier competencia al trono. Su sed de dominio anuló el instinto maternal, silenció la conciencia, y transformó su corazón en una cámara de fríos cálculos donde el valor de una vida se medía únicamente por su distancia al poder. Esta mujer nos muestra el rostro más terrible de la degeneración humana: cuando la ambición devora hasta la capacidad de amar.
Pero la historia de Atalía no termina con su triunfo criminal. En las sombras del palacio, una pequeña luz resistió la oscuridad. Josaba, esposa del sumo sacerdote, escondió al pequeño Joás, único sobreviviente de la masacre. Durante 6 años, este niño vivió oculto en el templo mientras su abuela usurpaba el trono. El templo, lugar de adoración, se convirtió en refugio de la esperanza. Los sacerdotes, guardianes de la fe, se transformaron en protectores de la promesa davídica. El 7º año, el sumo sacerdote Joiada organizó un contragolpe que expuso la verdad. Atalía había gobernado ilegítimamente mientras el verdadero heredero permanecía oculto. Cuando la reina escuchó el clamor popular proclamando a Joás, corrió al templo gritando, «¡Traición, traición!». Pero era demasiado tarde. El pueblo que antes la aclamaba ahora la rechazaba, y fue ejecutada en la puerta por donde habían entrado los caballos. La misma violencia con que ascendió al poder la consumió al final. Esta historia nos confronta con preguntas incómodas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nuestro altar personal del poder? ¿Cuántos vínculos sagrados hemos debilitado en nuestra búsqueda de posición y reconocimiento? Atalía no comenzó siendo un monstruo. Probablemente fue una princesa, una esposa, una madre. Pero el poder sin control, la ambición sin freno moral, la corrompió hasta el punto de volverse irreconocible incluso para sí misma. La lección de Atalía resuena con especial urgencia en nuestra época, donde el éxito se mide por la posición alcanzada y no por la integridad mantenida. Ella nos recuerda que ningún trono vale lo que cuesta cuando exige la destrucción de aquellos que deberían ser los más amados. Que ninguna corona es tan brillante que justifique las tinieblas del alma que requiere para obtenerla. Pero también brilla en esta historia la esperanza. A pesar de los intentos humanos por extinguir la luz, la promesa de Dios permanece. Un niño sobrevivió, la dinastía davídica continuó, y de esa misma línea nacería siglos después el verdadero rey, Jesucristo. Mientras los poderosos traman en sus palacios, Dios guarda sus propósitos en los lugares más ocultos. Mientras las Atalías reinan con terror, los Joás esperan su tiempo en la sombra del templo. Que esta historia nos libre de la idolatría del poder y nos recuerde que la verdadera grandeza no se mide por cuántos dominamos, sino por cuántos amamos. Porque al final, los tronos terrenales se desmoronan, las coronas se oxidan, y los nombres de los poderosos se desvanecen en el polvo. Pero las vidas que guardamos, las promesas que protegemos y el legado de fidelidad que sembramos perduran para siempre en la memoria de Dios. ¿Qué herederos al trono, sueños/promesas, estás protegiendo? ¿Cómo respondes cuando la injusticia parece triunfar? ¿Qué papel juega la paciencia en la restauración divina? El reinado de Atalía duró solo 6 años. Pero el pacto de Dios con David dura para siempre. Hoy, como entonces, las tinieblas nunca pueden extinguir la luz que Dios ha prometido preservar. Joás fue escondido 7 años, el número de la perfección divina, para ser purificado de la maldición de Acab y listo para reinar. En tu vida también hay promesas que parecen muertas, sueños que la Atalía de las circunstancias quiere destruir. Pero mientras el enemigo celebra su victoria, Dios está obrando en lo oculto, preparando tu tiempo de restauración.